Diario, yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. En Venezuela, la líder de oposición, María Corina Machado, fue proclamada vencedora de las primarias. Este domingo 29 de octubre, Colombia celebrará sus elecciones territoriales que definirá gobernadores, alcaldes, entre otros funcionarios. China y Estados Unidos enfatizan la necesidad de un diálogo profundo y completo para estabilizar sus relaciones. Estados Unidos ejecutó ataques aéreos contra 2 instalaciones en Siria Oriental vinculadas a milicias respaldadas por Irán. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, pues en un paso significativo hacia las elecciones presidenciales en Venezuela, la líder de la oposición, María Corina Machado, ha emergido como la vencedora de las primarias a pesar de la controversia y las denuncias de ilegitimidad planteadas por el régimen de Nicolás Maduro. A pesar de las dudas sobre los resultados y las acusaciones de fraude, Machado ha obtenido un apoyo masivo, solidificando su posición como una líder opositora influyente, respaldada por una creciente base de votantes deseosos de cambio. El jueves, la líder de la oposición al gobierno venezolano, María Corina Machado, fue proclamada vencedora de las primarias organizadas por la oposición para determinar un candidato presidencial, a pesar de las denuncias de ilegitimidad por parte de la dictadura chavista. El proceso, que atrajo a más de 2.4 millones de votantes tanto en Venezuela como en el extranjero, tiene como objetivo encontrar un rival para el presidente Nicolás Maduro en las elecciones del próximo año. A pesar de las anteriores garantías del gobierno de Maduro sobre la elección de un candidato opositor, se han sembrado dudas sobre los resultados. Además, el gobierno ha lanzado una investigación contra los organizadores por supuesto fraude y ha mantenido una prohibición que impide a Machado postularse para cargos públicos. La comisión primaria, sin embargo, respaldó a Machado, una ex legisladora, destacando su victoria ante líderes opositores y otros candidatos. El 93% de los votantes apoyó su candidatura. La elección mostró un cambio en la opinión pública, con votantes en áreas tradicionalmente pro-gobierno apoyando el cambio. Jesús María Casal, jefe de la comisión primaria, aplaudió la valentía de los voluntarios y organizadores del proceso. Maduro y su gobierno, sin embargo, siguen escépticos. Mientras tanto, Machado, respaldada por un fuerte apoyo internacional, se establece firmemente como líder de la oposición y un rival de Maduro. El senador estadounidense Marco Rubio ha arremetido contra la política exterior del gobierno de Joe Biden con respecto a Venezuela. Tras el anuncio de la Fiscalía General de la Nación Sudamericana de investigar a los organizadores de las primarias opositoras, Rubio acusó a la administración Biden de otorgar concesiones al régimen de Maduro antes de las elecciones primarias de la oposición. Tras el anuncio de la Fiscalía General de Venezuela de investigar a los organizadores de las primarias opositoras, el senador de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su crítica contundente hacia la política exterior del gobierno de Joe Biden respecto a Venezuela. Mediante su red social X, Rubio indicó que el gobierno estadounidense le otorgó al narcorrégimen de Maduro otra ola de concesiones antes de las elecciones primarias de la oposición. Esto se refiere al reciente levantamiento de sanciones a Venezuela tras un acuerdo en Barbados. Rubio denunció la ineptitud de la política exterior del gobierno de Biden hacia nuestra región y previamente ya había criticado las medidas de la administración Biden, especialmente en relación con la industria del petróleo y del oro en Venezuela. El senador de Florida fue enfático al decir que la administración Biden es cómplice de prolongar la agonía del pueblo venezolano bajo el control ilegítimo del dictador Nicolás Maduro. Añadió que Biden continúa socavando las próximas elecciones primarias en Venezuela al ceder a las demandas del régimen. Rubio también criticó decisiones como la liberación de los sobrinos de Maduro y el levantamiento de sanciones, sugiriendo que pronto podríamos ver la liberación de Alex Saab, supuesto financista de Maduro. Finalmente, el senador expresó que las acciones de Washington brindan legitimidad a una dictadura criminal y reiteró su preocupación por los crímenes contra la humanidad y detenciones arbitrarias perpetradas por el régimen de Maduro, incluyendo a ciudadanos estadounidenses. La postura de Rubio refleja el descontento de ciertos sectores con el acercamiento de la administración Biden a Maduro. Este domingo 29 de octubre, Colombia celebrará sus elecciones territoriales que definirá gobernadores, alcaldes, entre otros funcionarios. Con el objetivo de garantizar un proceso electoral pacífico y transparente, el país aumentará sus operativos de seguridad.
En la capital, Bogotá, se movilizará un contingente de 7.000 efectivos de la Policía Metropolitana y regirá la ley seca. Colombia celebrará este fin de semana elecciones territoriales, donde definirá gobernadores, alcaldes, concejales, diputados regionales y ediles. A pocos días de los comicios programados para el 29 de octubre, Colombia incrementa sus operativos de seguridad para garantizar un proceso electoral tranquilo y transparente. En Bogotá, el secretario de Gobierno, José David Riveros, anunció la movilización de 7.000 efectivos de la Policía Metropolitana. En paralelo, se establecerá un puesto de mando unificado desde la tarde del 27 de octubre hasta la mañana del 30 de octubre. Además, una ley seca estará en vigor en la capital. Mientras que en Barranquilla, previo al inicio de la jornada electoral, las autoridades han preparado un puesto de mando unificado para monitorear los comicios. La ciudad contará con 2.684 policías y personal del Ejército Nacional que se asegurarán del buen funcionamiento en ejes viales y de la administración local. Por su parte, en Cali, las autoridades de movilidad acompañarán la jornada en los 45 puntos principales de votación. El secretario de Movilidad, Javier Arias, enfatizó en garantizar la accesibilidad de personas mayores y con movilidad reducida. Finalmente, en el Valle de Aburrá, tras una reunión de seguridad metropolitana, se definieron medidas y restricciones con el apoyo de la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional y otras entidades. El alcalde encargado de Medellín, Óscar Hurtado, destacó la cooperación entre diferentes entidades para asegurar un proceso electoral tranquilo. Con estas medidas, Colombia se prepara para una jornada electoral que espera se desarrolle en paz y con alta participación ciudadana. Las elecciones regionales de Colombia significarían un duro revés para el presidente izquierdista Gustavo Petro, según diversas estimaciones. Una de las proyecciones, realizada por The Economist, hizo hincapié en la impopularidad de Petro, destacando una caída significativa en su índice de aprobación, que pasó de alrededor del 60% en agosto de 2022 a la mitad en octubre de este año. Además, subrayó varios escándalos, incluyendo el relacionado con la ex jefa de gabinete Laura Sarabia y la niñera Marelvis Mesa, así como el hijo del presidente Nicolás Petro, involucrado en la recepción de dinero ilícito para la campaña presidencial. El enfoque de Petro en política exterior, en particular su relación con China y sus comentarios controvertidos sobre Israel y Palestina, también fue objeto de críticas por parte del informe de The Economist. Debido a las polémicas acciones del presidente izquierdista colombiano, los comicios regionales del país sudamericano significarían un duro golpe contra Gustavo Petro, resaltando una serie de controversias en su presidencia que han llevado a una disminución en su popularidad y la parálisis de su agenda legislativa debido a sus políticas de izquierda. Y en México, durante la celebración del Foro América Libre, la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, criticó las propuestas caducas defendidas por su rival, la oficialista Claudia Sheinbaum, en las elecciones presidenciales de 2024. Escuchemos sus declaraciones. No olvidemos que un grupo terrorista como Hamás no representa al pueblo palestino. La suya está del lado del autoritarismo, la nuestra del lado de las libertades. La suya está basada en las ideologías caducas, la nuestra en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Amigas y amigos, estoy recorriendo una vez más el país con el propósito de sumar a más ciudadanos de este frente que busca la libertad y la democracia. La primera vez que lo recorrí fue al lado del presidente Fox. Fui la responsable del desarrollo de los pueblos indígenas de nuestro país y la verdad es que con su apoyo logramos electrificar a millones de personas que no tenían luz, construir universidades, carreteras, sistemas de agua potable, y quiero agradecerle. Fui elegida para coordinar los trabajos del Frente sin tener militancia partidista formal
y gracias a la participación activa de casi 3 millones de personas. Bien, nos vamos a una pequeña pausa, no se muevan, volvemos enseguida. Hoy, a las 10:30 de la noche, en Contexto, analizaremos el fortalecimiento de la derecha en Argentina tras el apoyo de Patricia Bullrich a Javier Milei y el triunfo de María Corina Machado en las elecciones primarias de la oposición en Venezuela. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Bien, estamos de vuelta para contarles que la visita del ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, a Washington pone de manifiesto las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, aunque ambas naciones enfatizan la necesidad de un diálogo profundo y completo para estabilizar sus relaciones. Estas conversaciones ocurren en medio de un complejo panorama geopolítico. China ha adoptado una postura más autoritaria y ha estrechado lazos con naciones con ideologías contrapuestas a las de Occidente. La visita del ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, a Washington pone de manifiesto las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Wang, junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, enfatizó la necesidad de un diálogo profundo y completo entre las dos naciones para estabilizar los lazos. Sin embargo, este llamado no puede ser entendido sin considerar el panorama político actual. China, bajo el mando del Partido Comunista, se ha posicionado recientemente como una dictadura, estrechando lazos con naciones como Rusia y Corea del Norte. Además, su postura ante el reciente ataque de Hamás contra Israel difiere considerablemente de la visión occidental, mostrando una vez más las discrepancias ideológicas y políticas con Estados Unidos. Estas divergencias ponen de manifiesto la complejidad de la relación entre ambas naciones. A pesar de las acciones de China, ambos países buscan ahora un punto de acercamiento. El conflicto entre Israel y Hamás añadió una nueva dimensión a esta tensa relación y se espera que China pueda usar su influencia con Irán para evitar una escalada en Medio Oriente. La administración Biden busca principalmente evitar que las desvanecencias entre estos dos países contribuyan a un escalamiento de los conflictos internacionales. Aunque hay esperanza de colaboración, analistas citados por Reuters no anticipan avances inmediatos, especialmente considerando las posiciones tan marcadas de ambos países. La próxima cumbre entre el presidente Joe Biden y el presidente Xi Jinping será crucial para determinar el rumbo de las relaciones bilaterales. Lo que está claro es que la diplomacia será esencial para navegar las turbulentas aguas de la política internacional. Un avión de combate chino se situó a poco más de 3 metros de un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el mar del sur de China. Este martes, según informó el ejército estadounidense, en un comunicado emitido el jueves por el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, se detalló que el piloto chino voló de manera insegura e irresponsable, mostrando una pobre destreza al acercarse con excesiva velocidad y situándose debajo y frente al B-52, poniendo a ambos aviones en riesgo de colisión. Este suceso ocurrió justo cuando se espera que el presidente Joe Biden se reúna con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi. Además, ambos países han liberado grabaciones en las que se acusan mutuamente de maniobras provocativas en el mar del sur de China, intensificando las tensiones sobre este disputado corredor marítimo. Eli Ratner, máximo oficial del Pentágono para Seguridad en el Indo-Pacífico, reveló que han visto más comportamientos coercitivos y riesgosos por parte de pilotos chinos en los 2 últimos años que en la década anterior. El Pentágono ha intentado entablar diálogos con líderes militares chinos sin éxito. Esta falta de diálogo entre ambas potencias ha aumentado las preocupaciones. Además, Beijing ha incrementado sus acciones agresivas hacia Taiwán en el 2022. Intensificando las tensiones en la región. Estados Unidos ha emprendido el último jueves un ataque a 2 instalaciones militares sirias respaldadas por Irán en respuesta a una serie de ataques con drones y cohetes dirigidos contra las fuerzas estadounidenses. La ofensiva de Washington genera preocupaciones por las tensiones que se viven actualmente en la región debido al conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás.
El jueves, Estados Unidos ejecutó ataques aéreos contra 2 instalaciones en Siria Oriental vinculadas a milicias respaldadas por Irán, como respuesta a una serie de ataques con drones y cohetes contra las fuerzas estadounidenses en la región. Estos recintos han sido utilizados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y grupos afiliados. Ordenados por el presidente Joe Biden, los ataques fueron ejecutados por aviones F-16 usando municiones de precisión, centrándose en un almacén de armas en Abu Kamal, cerca de la frontera entre Siria e Irak. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, enfatizó que estas acciones son defensivas y no están relacionadas con el conflicto en Gaza. Austin acusó directamente a Irán de estar involucrado en los ataques contra las fuerzas estadounidenses, declarando que Irán quiere ocultar su mano y negar su papel en esos ataques. Asimismo, prometió más represalias si continúan las agresiones de las milicias respaldadas por Irán. La administración Biden ha mostrado firmeza contra estas milicias anteriormente. Sin embargo, dada la creciente tensión, Estados Unidos busca enviar un mensaje contundente a Irán y a las milicias para no intensificar sus agresiones y desencadenar un conflicto más amplio en Medio Oriente. La región ya está en alerta debido al conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que se desencadenó tras un brutal ataque terrorista de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre. El mismo jueves, Estados Unidos anunció el despliegue de aproximadamente 900 tropas al Medio Oriente, reforzando su presencia militar en respuesta a las crecientes amenazas. Estas acciones subrayan la determinación de Washington de proteger a sus fuerzas y enviar un claro mensaje de disuasión a Irán y sus milicias afiliadas. Y aproximadamente 900 soldados adicionales de Estados Unidos han sido desplegados en el Medio Oriente para reforzar las defensas aéreas tras el incremento de ataques por grupos afiliados a Irán, informó el Pentágono este jueves. La escalada de tensiones en la guerra entre Israel y Hamas ha provocado al menos 12 ataques contra tropas de Estados Unidos y de la coalición en Irak, y 4 en Siria en la última semana, según el portavoz del Pentágono, Brigadier General Patrick Ryder. Como resultado, 21 fuerzas estadounidenses han sufrido lesiones menores, siendo la mayoría traumatismos cerebrales. Desde el inicio del conflicto el 7 de octubre, Estados Unidos ha enviado buques de guerra y aviones de combate a la región, incluidos 2 portaaviones con el objetivo de disuadir a Irán a los grupos respaldados por este país. El aumento de tropas se cuenta por miles. Ryder señaló que las fuerzas de Estados Unidos en Irak volvieron a ser blanco de un ataque este jueves, aunque sin éxito. Sabemos que estos grupos están afiliados contra Irán, afirmó. Para proteger a sus fuerzas en Medio Oriente de los crecientes ataques, Estados Unidos ha implementado medidas como patrullas militares intensificadas, restricciones de acceso a las bases y fortalecimiento de operaciones de inteligencia. Además, se están reforzando las defensas contra drones, cohetes y misiles potenciales. Y en una inesperada decisión, el recién elegido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, ha señalado que la financiación para apoyar a Ucrania e Israel debería ser tratada por separado. Esto plantea serias dudas sobre el paquete de ayuda de $106 mil millones propuesto por el presidente Joe Biden para ambos países. El recién elegido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, señaló que la financiación para apoyar a Ucrania e Israel debería tratarse por separado. Esta postura sugiere que no respaldaría el paquete de ayuda de $106 mil millones propuesto por el presidente Joe Biden para ambos países. Esta decisión ocurre luego de que hubiera controversia por el financiamiento a Ucrania y que se intentara juntar dicho apoyo económico con el respaldo a Israel, lo que no permitiría controlar o tener detalles sobre qué implica el financiamiento a Ucrania. En una entrevista en Fox News, Johnson expresó dudas sobre el financiamiento a Kiev y subrayó que cualquier dinero para Israel debería ser compensado con recortes en otros lugares del presupuesto. Tras una reunión con Biden, Johnson mencionó que informó al personal de la Casa Blanca que los republicanos de la Cámara quieren dividir esos asuntos. Biden ha propuesto que el Congreso apruebe $106 mil millones en financiamiento adicional, en su mayoría para Ucrania y el resto para Israel, la región del Indo-Pacífico y la vigilancia fronteriza. Johnson cuestionó la finalidad de los fondos para Ucrania, ya que la Casa Blanca no ha ofrecido detalles claros.
El presidente de la Cámara sugirió que se presentaría una propuesta de financiamiento independiente para Israel, valorada en más de 14.000 millones de dólares, y que los republicanos buscarían áreas del presupuesto para realizar recortes y financiar dicho apoyo a Israel. Bien, hemos llegado a la parte final. Nosotros nos tenemos que despedir. Gracias por acompañarnos.